Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno que la mayoría son del grupo de alabanza. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ir descubriendo la esencia del ser humano, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué hemos estado hablando en semanas pasadas? A ver. ¿De qué hemos estado hablando? De la adoración, ¿verdad? Del propósito de lo cual fuimos creados. Y el día de hoy les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 45:11. Y dice la palabra del Señor: y desearé al Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Una de las cosas es que nosotros tenemos un Dios que Él no necesita nada, ¿verdad? Él fue creado autosuficiente y Él está completo en sí mismo. Pero una de las cosas que siempre ha deseado Dios, y dices tú, ay, chis, ¿en dónde dice? Ahorita les voy a decir en dónde dice, es tener adoradores a pesar de todo, ¿sí? Dios necesita y tiene esa necesidad de que le adoremos. Aunque no podamos decir, pero es que Dios es autosuficiente y tiene ángeles, pues la verdad es que cuando nosotros vimos en la parte cuando Dios bajaba en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor que Él buscaba a Adán. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido, y era un hábito de Dios el bajar para que le adoráramos. Entonces ese fue el propósito. Y ese fue el propósito supremo, que hubiera alguien capaz, ¿sí?, de adorarlo y satisfacer su corazón, satisfacer el corazón de Dios, pero de una manera correcta y suficiente. Cuando estábamos, ¿verdad? Me huele a manifestación, ¿verdad? Pero cuando estaban en el Edén, la adoración era correcta y era suficiente, era lo que Dios, estaba el propósito puro. Pero a través de la caída todo eso cambió. Entonces nos desviamos del propósito. De hecho, algunos perdimos el sentido del propósito y ya no supimos cómo era esa adoración pura que teníamos. Una de las cosas que del anhelo que tiene Dios en este corazón se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:10. Dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado en todos los que creyeron, dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Una de las cosas que va a hacer nuestro Dios, que cuando Él venga, es que va a ser glorificado, ¿sí? Y eso habla de que Dios va a venir otra vez, y va a venir para que tú y yo lo glorifiquemos. Y una de las cosas es que uno de los propósitos de Satanás es que nosotros perdamos ese propósito, que nos desviemos de ese propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y a veces lo logra, casi siempre, tristemente, y más en la iglesia. Y nos va a sorprender porque a veces pensamos que porque venimos a la iglesia y porque estamos aquí y conocemos ciertas partes de la palabra, o por ejemplo los que estamos en el ministerio, que ya tenemos años en el ministerio de alabanza, pensamos que ya la tenemos hecha, ¿verdad? Porque creemos que sabemos que podemos adorar, y la realidad es otra. Y ahorita vamos a ver, cuando yo me puse a leer ciertos versículos de la palabra, dije, ¡ala! Tanto tiempo en esto. Y la verdad es que la adoración que nosotros a veces presentamos es tan errada. En verdad no tenemos conocimiento de cómo debe de ser una adoración correcta, ¿sí? Dios nos creó con un propósito para adorarlo, ya nos quedó claro, pero nos dijo también cómo teníamos que hacerlo. Y nosotros hemos plantado, y también Satanás, que a veces no ayuda, ¿verdad? Puesto ideas en nuestra cabeza de cómo debería de ser la adoración. Y la realidad es que Dios en su palabra nos dice cómo hacerlo, pero nosotros, como somos bien ingeniosos, ¿verdad?,
y somos bien creativos y nos encanta estarle pegando al creativo y a ver cuáles son las influencias que hay para traerlas a la iglesia, queremos ayudarle a Dios. Y la verdad es que no tenemos que inventar absolutamente nada, porque la adoración que Dios puso en nuestro ser, las cosas que Dios puso en nosotros fueron puras y fueron santas, de acuerdo a cómo es Dios, de acuerdo al nivel de adoración que Dios quiere y que Dios necesita. Dios buscaba esa comunión con Adán y Dios puso en nosotros esa hermosura. Dios puso en nosotros ese sello para que nosotros le adoráramos. Dios puso en cada uno de nosotros esa esencia para que nosotros pudiéramos adorarle y hacerlo correctamente. Pero cuando Adán cae, se pierde esa comunicación. Por eso el Salmo dice aquí: deseará el rey tu hermosura. ¿Cuál hermosura? La que Dios había puesto desde el principio. Y entonces dice, entonces inclínate a Él. O sea, quiere decir que tú traigas adoración porque Él es tu Señor. A veces nosotros perdemos de vista que Dios es nuestro Señor y que nosotros ya no nos valemos por nosotros mismos. Cuando los papás regañan a los niños que todavía no tienen una madurez, porque son niños, ¿qué les dicen? Es que ¿por qué, papá? Porque ahorita ya los niños repelan. En mis tiempos eran puros niños sin dientes, ¿verdad? O sea, si contestaban, te daban tu cachetadón, ¿verdad? Y te enderezaban. Pero ahorita ya todos los niños preguntan: ¿y por qué? ¿Y por qué esto? No, ¿sabes qué? Porque es tu Señor. Y cuando tú corriges al niño, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá, y porque yo sé lo que es mejor para ti. Y sé que si vas a hacer esto, corres peligro. Porque eso sí, los padres tienen que mantener con vida a los hijos. Ese es su ministerio cuando están niños, ¿verdad? Y mantenerlos enseñándoles y formándolos. Esa es su responsabilidad. Bueno, cuando Dios nos creó, puso esa esencia, esa hermosura de la cual habla ahorita Salmos. No solamente quiere que lo adore, ¿sí? Dios no nada más quiere que lo adoremos, sino quiere que lo hagamos de una manera correcta. Una de las cosas que podemos ver es que a veces nosotros pensamos que la adoración solamente se da en la iglesia. La realidad es que esa esencia la tiene todo ser humano, venga o no venga a la iglesia. Hay tribus enteras y muchas religiones en la tierra que tienen ese sentido de adorar, ¿sí? Tienen ese sentido de estar adorando. ¿Por qué? Porque está esa necesidad en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues adoramos lo que creemos que hay. Ahí está la India con más de 3 millones de dioses. ¿Por qué? Porque está esa necesidad de adoración. Hay tribus o indígenas en nuestro tiempo que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que hacían rituales para la tierra y etcétera. ¿Por qué? Porque había esa necesidad de darle a alguien la adoración. Una de las cosas que ahorita les digo. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando caemos de rodillas, ¿qué hacemos? Levantamos las manos, ¿verdad? Y no nada más lo hacemos nosotros, los hacen muchas personas. Y eso habla de que en nuestro interior siempre va a haber la necesidad de adorar a alguien. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en nosotros. En nuestro estado, en como nosotros estamos, nosotros pensamos que a veces damos una buena adoración a Dios. Ahora que nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y venimos a la iglesia y podemos decir: uy, tengo más de 30 años aquí en el Señor, o tengo 20 años, o tengo 5 años en el Señor, y por lo que vemos pensamos que podemos ofrecer, o que sabemos que estamos ofreciendo una adoración correcta. Y la verdad, hermanos, es que a veces nos quedamos cortos con las cosas que ofrecemos a nuestro Dios. Y una de las cosas que
que nosotros vemos es que no podemos ofrecer una adoración cuando nuestro corazón no está en una disposición, no está limpio. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando atraemos una alabanza, siempre hemos escuchado, ay, vamos a alabar y vamos a ofrecerle a Dios nuestra alabanza. Y a veces el ministerio de alabanza nos motiva a hacer eso, ¿verdad? De que vamos a ofrecerle, pero ¿qué alabanza le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué adoración? ¿Cómo está? ¿Cómo está la calidad de esa alabanza? Y no estoy hablando de las cosas musicales, ni las técnicas vocales, ni absolutamente nada de eso, sino estamos hablando de la esencia espiritual de la adoración, ¿sí? ¿Cómo está la alabanza que tú ofreces a Dios? No tienes que quedar bien conmigo, ni tienes que quedar bien con el pastor, ni tienes que quedar bien con Dios. Y ante esta confrontación de que tú vengas delante de Dios y ofrezcas una alabanza, ¿cómo la estás ofreciendo? ¿Es de buena calidad? ¿Sí? ¿Sabes que Dios hay a la adoración que rechaza? ¿Sabes que Dios rechaza a veces nuestra adoración? Aunque nosotros aquí vengamos, hermanos, con una imagen de ser los más grandes adoradores, Dios ve la intención del corazón, ¿sí? Ahí sí no hay vuelta atrás. Dios va a ver lo que hay aquí, y si aquí tu alabanza está sucia, está con hongos, está echada a perder, no la va a recibir. Y hay pruebas de eso. La ofrenda que ofreció Caín. Dice la palabra del Señor que viene Caín y ofrece una ofrenda, y viene Abel y ofrece una ofrenda, y dijo que le agradó la de Abel y no le agradó la de Caín. ¿Por qué? Porque escogió, porque lo trajo todo feo, porque a lo mejor trajo un animal que estaba, ay, al cabo que este está chuequito, este mero, o este está manchado, este mero. Fíjense, o sea, dices tú, ¡ala! Y todavía no había reglas de cómo tenía que ofrecer, ¿sí? Pero Abel dice que dio una ofrenda buena, generosa, que a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque habla del corazón de Abel. Hablaba del corazón de Abel y entrega una ofrenda que era buena, y Dios se agradó de esa ofrenda. ¿Y qué pasa? Fíjense lo que pasó cuando Caín se entera que su ofrenda no es agradable. Empezó con amargura de corazón, empezó con odio en su corazón, empezó con cosas que estaban afectando tanto su interior al grado que quiso matar a su hermano. Y eso pasa con nosotros. Eso pasa con cada uno de nosotros cuando no tenemos una ofrenda agradable delante de Dios y no nos damos cuenta que nuestro corazón está lleno de amargura, que nuestro corazón está lleno de cosas que no agradan a Dios, que nuestro corazón está lleno de celos, de contiendas, de murmuración y de todas las cosas que habla la palabra en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando estamos así? Venimos aquí a la iglesia como adoradores y ofrecemos una ofrenda como la de Caín. Y qué tremendo, porque decimos, bueno, es que yo no he matado a nadie. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? No el hecho porque una persona ya no respira, ya quiere decir que esté muerta. La palabra del Señor dice que con el simple hecho de hablar mal de alguien, ya estás pecando y ya estás asesinando. Eso es un asesinato. Está fuerte, ¿verdad? Pero yo no lo digo, hermano. Aquí está, en la palabra. Y si usted quiere, escudriñe para que vea lo que le estoy diciendo, que es verdad. ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿Cómo estamos trayendo al Señor adoración? Él nos dijo cómo es lo correcto, pero en verdad estamos trayendo una alabanza digna de la santidad que Dios merece. No es, levantar las manos y volar al cielo, hermanos. Eso no es la adoración correcta que Dios quiere. Dios quiere una adoración
que venga, fíjense, y una vez, a veces nosotros pensamos, ay, es una adoración que mi adoración es sincera. Mi adoración viene porque lo hago correctamente. Les voy a decir algo, cuando nosotros éramos niños antes de convertirnos, yo creo que nosotros nos convertimos cuando tendríamos unos 9, 10 años. Pero yo me acuerdo que todos los años cuando estábamos más chiquitos salíamos de vacaciones por estas fechas, ¿verdad? Mis papás nos llevaban ahí por el Bajío y por todas esas partes. Pero una de las partes que nos tocaba ir era el Cerro del Cubilete. ¿Sí saben qué hay en el Cerro del Cubilete? Hay una iglesia, ¿sí? Y ahí está la iglesia de ¿qué? De San Juan, o no sé cuál sea. Sí, está el Cristo. Y íbamos a una iglesia también que estaba en un cerro, bien padre porque subías y ahí comías gorditas y así bien chido. O sea, eran cosas que nos gustaban, ¿verdad? La comida. Entonces, pero llegábamos allá al cerro y entrábamos a una iglesia que estaba allá, y en esa iglesia de la Virgen de San Juan, que era donde íbamos, entrábamos de rodillas. Tenías que entrar, no, era lo que eso así no me gustaba, pero pues allá va uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una devoción. Muchas personas piensan que en otras religiones del mundo son falsas y son sectas y etcétera. No, la verdad es que no hay tanta falsedad en eso, son reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una devoción sincera. Nosotros entrábamos, yo me acuerdo que entrábamos hincados desde la puerta hasta el altar. Y estaban bien grandes las iglesias, o a mí se me hacían grandes, ¿verdad? Y entrábamos hincados, pero yo no era la única. Entraba mucha gente. Y había gente que daba lo que tenía a los santos. Daba joyas, daba esto, daba dinero, ofrecían sacrificios. ¿Por qué? Porque había una adoración real. El punto es que desconocíamos que no era una adoración a la persona correcta. ¿Sí? Estamos hablando de una adoración real. Y digo yo, ¿por qué antes? ¿O por qué cuando estábamos en otras doctrinas? ¿Por qué antes sí éramos tan respetuosos de llevar una adoración correcta? ¿Y por qué ahora no? Porque ahora que conocemos de la palabra o creemos que conocemos de la palabra, nosotros no lo hacemos y andamos con un pie en el mundo, con las influencias del mundo, y andamos con un pie que somos bien cristianos. Y ahí andamos arrastrando el apellido, ¿sí? De Jesucristo. Qué triste, porque si nosotros vemos una adoración que es real, pero que no es correcta, a veces así estamos. La palabra del Señor en Juan 4, creo que es Juan 4, ahorita les digo. Ay, se me perdió aquí. Sí. Juan 4 dice la palabra del Señor en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Y nosotros siempre nos vamos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, vemos varios conceptos aquí, nosotros siempre nos vamos a ese, ¿verdad? A los verdaderos adoradores, pero la realidad es que estamos como el de antes, como el versículo anterior. Vosotros adoráis lo que no sabéis. A veces adoramos lo que no sabemos, porque desconocemos a quién adoramos y porque desconocemos qué tipo de adoración debemos de traer, ¿sí? Qué tipo de alabanza y de honra nosotros tenemos que traer. Y la adoración que tú y yo tenemos que traer delante de Dios, especialmente los del ministerio de alabanza, y digo porque deberemos dar ejemplo, es una adoración, hermanos, que no tenga mancha. Es una adoración en santidad, de acuerdo al nivel que es Dios. No le podemos dar una adoración que no concuerda con Él. Una adoración que no va con lo que es Dios, no la podemos ofrecer porque te la va a rechazar para empezar. Porque ya vimos que Dios sí rechaza tipos de adoración.
Entonces, en toda tu vida cristiana, y quiero que lo pienses tú, en toda tu vida cristiana, efectivamente has traído una adoración que digas tú, sí, sí traje en 1995, ¿verdad? Traje una adoración que era verdadera. Piénselo. ¿En verdad han traído una adoración que es correcta, que es digna del Dios al que hemos servido? Y el punto es que la adoración no es cantar, ni es tampoco arrodillarte, ni es tampoco humillarte, ni es tampoco entregarte. Y dices tú, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si hago todo eso, ¿verdad? Me humillo, me entrego, cumplo con mis compromisos aquí en la iglesia, vengo temprano a la oración. Entonces, pues fíjense que eso ni es un camino. Pero eso tampoco es el ofrecer una adoración. La palabra del Señor nos enseña que cuando tú ofreces una adoración, tiene que ser una adoración que el Espíritu Santo está reflejado ahí. Trae la influencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora en ti, olvídate. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, no me acuerdo si lo vimos en la célula o lo vimos en el estudio, pero hablábamos de cuando Jesús fue bautizado y fue metido a las aguas, ¿sí? Y cuando se abren los cielos y dice que baja una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando nosotros hablamos y vemos las características de una paloma, ustedes ven, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños había una tortillería cerca, entonces como había maíz, había un chorro de palomas. Entonces nosotros en el patio poníamos trampas. Sí, en el estudio, a la célula, poníamos trampas con esas cajitas de cartón, ¿verdad? De madera. Entonces ahí estábamos y poníamos el palito, ¿verdad? Y la trampa y maíz y todo para que cayeran las palomas. Como había un chorro, ahí nos escondíamos, ¿verdad? Y que no hiciéramos un ruido porque la paloma se iba y no la podíamos atrapar. Pero qué padre cuando las atrapábamos. No les hacíamos nada, hermano, no las matábamos ni nos las comíamos tampoco, ¿verdad? Nada más era así como que atrápalas y ahora sí suéltalas, ¿verdad? Pero fíjense la nobleza de la paloma. Aunque la atraparas y la soltaras, si le volvías a poner maíz, ahí iba. Pero si la espantabas, se iba volando de volada. O sea, si ella tenía algo de miedo o su instinto era salvarse, volaba. Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Es sensible. O te puedes acercar a Él y buscarlo y tenerlo, o así se va de tu presencia. Qué tremendo, ¿no? Entonces digo, ¿en qué momento voy a ofrecer una adoración digna de Dios? ¿En qué momento? ¿Sabes cuándo? Cuando está influenciada por el poder del Espíritu Santo. En ese momento la humillación, la entrega va a ser válida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te reviste. Pero ¿sabes qué? Hay un proceso y hay un precio que pagar. Jesús hizo lo más difícil, el salvarnos. Ahora, me puedes decir, ¿podemos tener una vida cristiana y ofrecer un tipo de adoración que no agrada a Dios? Sí, sí se puede. Caín conocía a Dios y ofreció una ofrenda que no le agradó. ¿Sí? Así es que podemos tener toda una vida en el cristianismo y venir a traer ofrendas y adoración que no es correcta delante de Dios. Así es que, como luego se puede decir, nadie está salvo. Todos tenemos que luchar y todos tenemos que esforzarnos para que el Espíritu Santo more aquí en nosotros. Para que el Espíritu Santo, y sabes que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, las cosas se vuelven fáciles. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y solamente el Espíritu de verdad nos va a decir cómo se hace una verdadera adoración. Solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que glorificar al Padre, tiene que glorificar al Hijo y tiene que glorificar en sí. Si una adoración no revela las obras del Cordero, no es una adoración. Tiene que honrar lo que hizo el Cordero, esa adoración.
No solamente decirle a Dios, eres grande, eres excelso, es parte, pero Dios ya lo sabe, ¿qué es eso? Y vamos más adelante en el versículo, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque el espíritu también es verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca. Lo veíamos desde el principio en Génesis, cuando Dios bajaba, ¿sí? Y buscaba a Adán para que Adán le adorara. Bueno, aquí también Jesús ya no es ningún apóstol. Jesús dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren. Entonces vemos que nuestro Dios omnipotente también está buscando que tú y yo vayamos hasta ese lugar y adoremos, pero que traigamos una adoración donde el Espíritu Santo está influenciando nuestra vida. Donde el Espíritu Santo, miren hermanos, hoy en día las iglesias nos hemos llenado de, y digo nos hemos porque no nada más nosotros, pero a lo mejor pienso yo, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocada, que no estamos tan mal o que estamos tratando de arreglar el barco, pero hemos, gracias a las redes sociales, podemos ver muchos tipos de iglesias y cómo se manejan en el sentido de la alabanza y la adoración, que yo veo eso porque es algo que a mí me interesa, ¿verdad? Podemos ver muchos más temas, pero referente a eso, y me tocó ver a un predicador de esos, de la nueva era, ¿sí? De esos predicadores modernos, ¿verdad? Ni me aprendí el nombre, ¿verdad? Porque hasta coraje me dio. Pero que les preguntaban que por qué en sus cultos, ¿verdad? Ponían música secular, ¿sí? Música secular en cierto momento de la iglesia. Y yo me quedé, ¿cómo? A ver, espérate, haz de cuenta que se me salían los ojos, hermano. Y yo, ¿cómo que música secular? Haz de cuenta, se me revolvía el estómago y ya me estaba dando algo, ¿verdad? Me empezó a parpadear el ojo cuando dije, ¿cómo que música secular adentro de la iglesia? En los tiempos del servicio, donde todo lo que hacemos ahorita desde las 10, lo que estamos haciendo ahorita, lo que vamos a hacer más al rato, deben de ser tiempos que glorifiquen a Dios y que honren a Dios, ¿sí? Y resulta que en su iglesia, y luego todavía el hombre bien digno daba la explicación, ¿sí? Es que con eso estamos atrayendo a jóvenes, o sea, echó por la borda todas las academias de evangelismo, hermano. Todo lo que dice la palabra acerca de cómo ir y predicar el evangelio, lo echó por la borda. Ahora lo in es poner música secular para que los del mundo digan, pues está con ganas, ¿verdad? También escuchamos aquí a José José, a Juan Gabriel o lo que sea, ¿verdad? A John Lennon o lo que sea, y oramos y luego ya ponen música de la alabanza. Estamos pero bien mal, hermanos. O sea, de verdad que se ha corrompido lo que es la adoración. ¿Es en serio? Lo único que yo pude ver fue a un hombre ignorante de la palabra. Y no les digas que son ignorantes, porque entonces uno es el que, no, hombre, estás pero bien atrasada. Me vale a que me digan que estoy atrasada. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció un orden desde el principio. ¿Se acuerdan cómo les repetí la semana pasada y la antepasada que Dios nos creó con un propósito? Y que Dios creó todas las cosas con un propósito y nada lo hizo con su inteligencia y con su sabiduría, porque las cosas están hechas para algo. Pero nosotros somos, como les decía ahorita, somos tan ingeniosos y queremos ayudarle a Dios para ser más sofisticados y queremos ayudarle cuando la realidad es que Dios ya estableció en su palabra cómo tienen que ser las cosas. No las estoy inventando yo. No fue un reglamento que yo me saqué de la cabeza, hermanos, y que, bueno, ahora para ponerles gorro al grupo de alabanza les voy a poner esto. No. Lo que pasa es que nos falta leer la Biblia. Nos falta escudriñar la palabra, de decir qué es lo que Dios quiere. A veces, como les decía, a veces nosotros, sí soy verdadero adorador porque lo alabo en espíritu y en verdad. El decirlo
y el hacerlo son cosas muy diferentes. Por eso les digo, nosotros estamos como el versículo anterior, adoramos lo que no sabemos, a quien no conocemos, porque no estamos conociendo a Dios y no estamos conociendo la verdadera alabanza en santidad que Dios necesita. Y la santidad no es de palabras correctamente acomodadas o de un canto que nos lleve a un nivel espiritual de excitación o que podamos estar en las nubes. No. La verdadera adoración y la santidad empieza desde aquí, de la renovación de nuestro entendimiento. No podemos traer una alabanza y una adoración contaminada. ¿Y sabes por qué? Porque cuántos domingos Dios ha rechazado nuestra adoración. No es que estamos en tiempos de Jesús, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si nosotros no estamos dispuestos a traer una adoración y a comprometernos a decir, Señor, ahora sí, que en verdad que para todo yo necesito al Espíritu Santo. Porque hasta para decir Abba Padre, yo necesito el poder del Espíritu Santo. No puedo venir a ofrecer una alabanza mocha. Y cuando veamos, y cuántas veces no hemos visto lo del tabernáculo y cómo tenía que ser la ofrenda y cómo tenía que ser sin mancha y decimos, es que el cordero así es, sí, pero también eso era un acto de adoración. Los sacerdotes, hermanos, se preparaban y tenían que ser ungidos con aceite desde bañados, prácticamente eran bañados, y el aceite representa el Espíritu Santo. Ministerio de alabanza, ¿realmente están bañados del Espíritu Santo? ¿Están buscando el ser llenos constantemente del Espíritu Santo? Discúlpenme, pero entonces, si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos enseñando a la iglesia? ¿Qué les estamos mostrando? Dice, porque la iglesia nos está observando, ¿sí o no, iglesia? Tengo miedo. Sí, la iglesia nos está observando. Y nosotros somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo, porque se supone que conocemos la palabra y somos adoradores y buscamos el que el Espíritu Santo nos llene. Pero si nuestra búsqueda, y hablo de todos, hermano, porque el ministerio de alabanza son los que cantan, los que dirigen, los que tocan, los que están aquí en la danza. Todos tenemos que buscar esa llenura y comportarnos aquí y afuera de una manera que demos testimonio de santidad. ¿Por qué? Porque la adoración no nada más se ofrece en la iglesia. La adoración se ofrece en tu casa. La adoración se ofrece cuando tú te levantas. La adoración se ofrece en todo momento. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo? Dice que se ofrecían alabanzas a cada rato, todo el tiempo tenía que estar encendido ahí el fuego para que se estuvieran ofreciendo. Todo el tiempo. O sea, también cuando vas a trabajar. Ahorita los que están de vacaciones de la escuela, pero también tenían que estar, en todo momento nosotros tenemos que ofrecer alabanzas. Entonces, a veces con este estudio digo yo, Señor, la verdad es que entonces hemos estado faltos en cuanto a la adoración. Hemos estado ofreciendo adoración que no es correcta, porque mi corazón está contaminado. Porque mi corazón no ha dejado de ser el hombre que era o la mujer que era. Porque no hay diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Y es lo triste, hermanos, que ahorita la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no nada más de Koinonia, porque conocemos mucha gente en muchas partes y es el común denominador, que los jóvenes y las iglesias, y estamos hablando de jóvenes en multitudes, se van mucho más por las cosas que les influencia el mundo, quererlos traer a la iglesia. Y luego ahí andamos poniendo música secular en los cultos que deberían de ser cultos de adoración a Dios, no para atraer gente. ¿Para qué quieres traer gente que se venga a contaminar con los que ya están aquí? Me pregunto yo, le dije yo, a ver, ¿y cómo que para qué quiere traer gente? ¿Para venirlos a confundir aquí a la iglesia? Así no es, discúlpenme. Pero no podemos poner cosas para que venga más gente, nada más para tener aquí la multitud llena. Hermanos, entre más gente, más problemas. La gente que venimos aquí es porque necesitamos a Dios.
¿sí? Sí, no somos perfectos. Muchas veces, es que eres cristiano. No, pues por eso voy a la iglesia, porque verdad que necesito bastante a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos llene. Pero ¿saben una cosa? Que a veces queremos tener aquí llenísimo, pero con gente que ni siquiera está bien encarrilada. Todos caminito al infierno. Y es tan delgada la línea de la perdición. Es tan delgada, ¿sí? Por eso les digo, muchachos, aguas con lo que oímos, aguas como nos vestimos. Yo hablaba con gente del Ministerio de Alabanza, y ayer tuve la oportunidad de estar con las niñas de panderos, y les decía, miren muchachas, fíjense cómo se visten, fíjense que publican en las redes sociales, porque un mal testimonio, lastimosamente en sus tiempos ahora tienen redes sociales, no se borra nunca, todo se va a la nube, ¿sí? En mis tiempos, bendito Dios, que si hice una soncera en mi juventud, nadie se acuerda, ni yo lo bloqueé, ¿sí? Pero ahorita el quitarte un mal testimonio queda grabado en el Facebook, y Facebook no ayuda, hermanos, porque cada 8 años te lo recuerda. Hace 8 años hiciste este comentario, y yo, ¿cuándo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? O sea, en ese tiempo para que yo hiciera un comentario. Por eso les digo, un mal testimonio no se olvida. Y para quitar ese mal testimonio de nuestra vida, para quitar las cosas que son negativas en nosotros, es bien difícil y hay que trabajar el doble. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo nos hablaba, decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo primero. Busca primero la llenura del Espíritu Santo. Todas tus preocupaciones, todo por lo que tú estás soñando, todo lo demás va a ser añadido. Pero lo principal es que tú busques a Dios, que esa búsqueda sea verdadera y que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a ser lleno? ¿Cómo vas a conocer a Dios? Lee la palabra. Dios nos dio una Biblia que es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y para qué la quiero en los pies, Señor? Pues para saber por dónde camino. ¿Sí? Lámpara es a mis pies. Entonces la Biblia es luz. Jesucristo es la luz del mundo. La Biblia me va a hablar a mí acerca de Jesucristo. Y Jesucristo va a alumbrarme a mí para yo poder seguir este camino, que son bien difícil y que es bien difícil. A veces yo decía, híjole, qué padre que no nos tocó vivir en Israel ni en los tiempos de los sacerdotes, porque imagínate todo el día estar en la carnicería, ¿verdad? Imagínate el olor a sangre. Han pasado por una carnicería donde matan el animal y así todo. Ay, no, qué padre, Señor, que estoy en estos tiempos, ¿verdad? Que no nos tocó, que ya el Jesucristo hizo ese sacrificio de una vez y para siempre. El punto es que a mí se me había olvidado que ahora es más difícil, porque ya no tengo un lugar a donde ir a ofrecer. O sea, antes al menos los judíos tenían ese ritual de tener que prepararse para ir a ofrecer un sacrificio para el perdón o de gratitud o ofrenda mecida o lo que sea. Pero ahora no, ahora en cualquier parte yo puedo hacerlo. Dices tú, pues está fácil, sí, pero el punto es que hay cosas que a mí me distraen. Ay, es que espérate, es que ahorita voy a orar, pero me acordé que tengo algo en los frijoles en la lumbre. Ay, es que ya va a venir la luz. Ay, tengo que preparar algo. O ya va a venir alguien y tengo que estar al pendiente. Y muchas cosas nos distraen. Y por eso ya no podemos venir. Y ya no venimos. Y ya no buscamos. Y no buscamos la llenura. Y no buscamos el ser mejor y el ser excelentes. Y el traer una adoración en santidad. Dios quiere y está buscando esos verdaderos adoradores. Dios los busca. Y qué triste que no nos encuentre, ¿verdad? Qué triste que cuando venimos nosotros con la oración o con la adoración, venimos como cualquier niño de kinder con su dibujo todo feo a ofrecérnoslo, ¿verdad? Y dices, ay, mi hijo, qué bonito. No, así no es Dios. Con las conchitas ahí pegadas que ya se le cayeron varias, o ¿cómo se llaman los otros? Las pastitas ahí, los coditos, todos caídos, todos feos, y luego que al rato se lo están comiendo los cucarachos. Entonces, vemos
y vemos una adoración así, dices tú, ay, pues uno dice, ay, mijito, es lo más que pudo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo más que tú puedes hacer? ¿Qué es lo más que tú puedes ofrecer? Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, la adoración que tú vengas a ofrecer no va a llegar ni aquí, hermanos, o sea, no va a llegar. Tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Está difícil? Sí, está bien difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se puede espantar con cualquier cosa, sí. Por eso nosotros la tenemos que estar buscando. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios le decía, y recuérdaselos a tus hijos y ponlos en la pared y en la salida y en los caminos, repítelo, repítelo, y eso era en cuanto a la palabra, ¿sí? Lo mismo es ahora. Lo mismo es ahora, busca la lectura de la palabra, sorpréndete con lo que Dios nos tiene para enseñar con la palabra. Y luego vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a revelar a tu vida cosas que tú vas a cambiar. No va a venir Ileana a decirte, cambia esto, cambia el otro, porque no me vas a hacer caso, ya lo sé. Pero cuando viene el Espíritu Santo, quien es que nos redarguye, que es a quien no le podemos ni rebatir nada porque va a tener la razón, ¿sí? Cuando venga el Espíritu Santo, ahí sí vas a tener que cambiar porque cambiar. Porque es importante que nosotros vengamos y ofrezcamos una adoración digna. Dios es un Dios santo y la adoración que nosotros tenemos que ofrecer tiene que ser en ese nivel de santidad. Y en esta mañana, hermanos, si no teníamos conciencia de lo que era ofrecer una adoración, ahora ya la tenemos, ¿sí? Ahora Dios ha hablado a nuestro corazón, habló a mi corazón y decir, Señor, creo que he estado mal. Creo que he estado ofreciendo una adoración toda chueca. Creo que he estado ofreciendo una adoración porque a veces mi adoración sale de las emociones y pienso que están bien. A veces mi adoración sale de los sentimientos o del estado de ánimo en la que llego aquí a la iglesia, ¿sí? Si vengo enojada, pues ofrezco una adoración así. Si vengo contenta, pues ofrezco una adoración con alegría. Pero esa no es la adoración que Dios quiere. Dios quiere una adoración que sea influenciada por el poder del Espíritu Santo, porque Él estableció qué es lo correcto que tenemos que ofrecer. Lo que hagamos desde que llegamos a la oración, desde que venimos aquí, desde que estamos en la alabanza, desde que estamos en la predicación, todo tiene que glorificar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Padre, en esta hora estamos aquí pidiendo que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos sido lo suficientemente o hemos sido tan ignorantes, Señor, de no saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú anhelas. A veces leemos, Señor, los versículos y no se nos revela nada, Padre. A veces estamos aquí, hemos tenido tanto tiempo en el Evangelio, Señor, y no hemos aprendido nada, Padre, de lo que tú deseas de nuestro corazón. Tu palabra hoy nos enseña que desde el principio hasta el día de hoy, Señor, tú nos estás buscando para que te adoremos. Pero también, Señor, tu palabra nos enseña que tú estableciste cómo es que te gusta la alabanza, cómo es que te gusta la adoración, Señor. Y tampoco lo hemos entendido porque hemos querido ofrecerte cosas que no son. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón, Padre, ha habido arrogancia de creer, Señor, que hemos sido los más grandes adoradores. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos, Señor, que porque tenemos mucho tiempo en el Evangelio o porque tenemos mucho tiempo en el ministerio hemos sabido lo que es la adoración. Y hemos entregado, Señor, adoración que no es correcta. Adoración que ni siquiera es aceptada por ti porque no hemos sabido. Señor, cuando tú estableciste el altar, cuando tú estableciste cómo debía de transportarse el arca, tú diste paso, Señor, de cómo debiera de ser. Y cuando la gente hizo lo contrario o utilizó sus propios medios, hubo consecuencias. Perdónanos, Señor, porque a veces no hemos crecido y esas son las consecuencias de no ofrecer una adoración digna de ti, una adoración que sea influenciada por tu Espíritu Santo.
Y en esta mañana, Padre Celestial, estamos todos juntos pidiéndote que venga tu Espíritu a nosotros, Señor. Perdónanos si nuestra actitud, Señor, si nuestro comportamiento ha espantado al Espíritu y se ha alejado de nosotros, Señor. Perdónanos, pero te pedimos que una vez más tú tengas misericordia, que una vez más, Señor, tú vengas con tu poder y vengas y en tu Espíritu nos enseñe qué es lo correcto, Padre, a ofrecer una alabanza digna de ti, a ofrecer una alabanza, Señor, que sea en santidad, Señor, para que tú no la rechaces más. Ya no la rechaces más, Señor, sino que sea aceptable delante de ti, Padre. No queremos ser como Caín, que ofrecía lo que sea con tal de llegar con algo. No, Señor, no queremos llegar con algo, Señor. Queremos llegar, Señor, con una adoración que salga de nuestro corazón, pero influenciada con tu Espíritu Santo, Señor. Una adoración correcta, Padre, lo que tú quieres. Una adoración que exalta al Cordero, una adoración que exalta al Espíritu, una adoración que exalte al Padre. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, Padre. Guíanos y que sea tu Santo Espíritu con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, y te agradecemos esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, como tu misericordia que es nueva cada mañana. Te damos gracias, Señor, y te damos toda gloria, honra, poder y alabanza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.